Conocemos, más o menos, la obra realizada por España en América desde el descubrimiento hasta la diáspora del siglo XIX. Sabemos de las universidades, sabemos de las ciudades, sabemos del desarrollo de la agricultura, de la ganadería, de la minería, sabemos de los adelantos en el ámbito de la manufactura, de la cultura, del arte. Pero al menos para ser curioso, al menos como yo lo entiendo, había quedado al margen un tema que no es menor, como habrán quedado otros. En este caso, el tema que había quedado marginado es el de los caminos. Y ha tenido que venir nada menos que Alfonso Borrego, bisnieto del indio Jerónimo, a incitar la curiosidad. Y es que el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México está marcado por un camino, el Camino Real de Tierra Adentro. Con una longitud de 2.600 kilómetros, es el camino más largo y antiguo de todo el continente. Y se construyó para unir Ciudad de México con Santa Fe, en Nuevo México. Y no, como en el caso de las universidades o el derecho de Indias, no lo construyeron los anglosajones. Quizás por eso hoy desconocemos su existencia, siendo que significó un hecho de capital importancia, ya que a través del mismo y durante 2 siglos fluyó por él la cultura hispánica que inundó Norteamérica de civilización, donde se establecía la frontera de España, y el mismo abarcaba los territorios de Nuevo México, Arizona, Texas y Colorado, usurpados a México por los Estados Unidos en 1848. Todo tuvo su inicio en abril de 1598, cuando Juan de Oñate, que buscaba una ruta para acceder a Río Bravo, se perdió en el desierto. Fue entonces cuando un indio señaló el único paso que permitía salir de la situación, consiguiendo llegar hasta el asentamiento de Santa Fe. El origen material se encuentra en el Camino Real, que tenía 4 vías principales que unían Ciudad de México con Acapulco, Veracruz, Audiencia en Guatemala, y el troncal que derivaría en Camino Real de Tierra Adentro, que terminaba, como hemos dicho, en Santa Fe. Pero no tuvo solo ese origen. Nuevo México era una lacra económica para el virreinato, que se mantenía bajo el orden hispánico solo con la idea de no desamparar a los indios. Con tal motivo se organizó un sistema de abastecimiento para las misiones que consistía en caravanas trianuales que partían de la Ciudad de México y a las que les esperaba un tránsito sumamente difícil, con sequías, crecidas de ríos, desiertos y asalto de delincuentes y de indios. El descubrimiento de plata en Zacatecas y la necesidad de una vía rápida para llegar a la capital acabaría acelerando la adecuación del camino. El resultado fue que en menos de medio siglo se había establecido una vía rápida, no ya con Zacatecas, sino con Santa Fe, a 1.753 kilómetros de Zacatecas, siendo que sería la firme base que dio pie a la actual estructura de carreteras. Y sí, podemos hablar de estructura de carreteras, porque del camino salían ramales que alcanzaban la comunicación con otras zonas del virreinato. Así, las comunicaciones con Jalisco, Potosí, San Martín el Grande, Zacatecas, etc., podían realizarse sin los enormes inconvenientes existentes hasta el momento, lo que significó un importante desarrollo de cada uno de esos lugares, que se vieron poblados y dieron lugar a la creación de templos, hospitales y los demás servicios propios de las ciudades. La extensión del camino dio lugar a que la delincuencia hiciese acto de presencia en el mismo, por lo que fue menester asignarle tropas que garantizasen su seguridad. La labor sería encomendada a quienes eran conocidos como los dragones de cuera, cuya denominación procedía del abrigo que portaban, que era de piel. Las fortalezas pronto acarrearon la creación de ciudades que a su vez reforzaban el valor estratégico de los asentamientos, donde se desarrollaba una importante actividad comercial que dio lugar a la celebración de ferias, y a ellas acudían gentes de todos los lugares. ¿Y quién atendía las fortalezas?
por ejemplo, los tlaxcaltecas que habían emigrado a la zona y lo hacían bajo el título de hidalgos o hijos de gran valor. Y es que por el Camino de la Plata acudieron familias tlaxcaltecas para poblar San Luis Potosí, Saltillo, Chalchihuites y Colotlán, que si lo hicieron bajo la protección que les brindaba el ejército, acabarían siendo ellos los encargados de cuidar la paz en esas poblaciones y caminos. Por el camino se produjo una importante migración. No hace falta señalar que de mestizos y de indios, siendo que para 1765 se concentrase en El Paso una población con cerca de 3.000 habitantes, dedicados a la agricultura y a la ganadería. A estas alturas de la historia, se había construido una importantísima vía de comunicación que posibilitó no solo los asentamientos y el comercio que venimos señalando, sino las nuevas exploraciones y con ellas la evangelización de nuevas gentes. Acorde con el espíritu hispánico, facilitó la mezcla de las diversas razas y culturas. En todo ello tuvo importancia de primer orden el descubrimiento de yacimientos argentíferos, siendo que España exportaba tanto a Europa como a Asia un elevadísimo porcentaje de la misma, asentando como moneda de cambio internacional el real de A8, única moneda reconocida en la China del momento. Al olor de la plata, chinos y africanos, estos como esclavos que por lo general en pocos años alcanzaban la libertad, realizaron un nuevo mestizaje con los españoles y con los tlaxcaltecas, otomíes, totonacas y mayas que utilizaron el camino para acceder a los lugares que prometían prosperidad. Estos aportes humanos significaron la prosperidad de las ciudades en lugares anteriormente despoblados y además garantía de estabilidad y seguridad, pues se trataba de gentes que combatieron y protegieron caminos y pueblos. La leyenda negra basa sus argumentos sobre el desarrollo del camino en la gran generosidad de estas tierras para España, a la que suministró plata en abundancia. Y sí, ciertamente España comenzó la construcción de este camino para facilitar el transporte de la plata descubierta en Zacatecas. Pero este camino no era el camino real de tierra adentro, sino el camino de la plata, a partir del cual vendría todo lo demás. Y el Camino de la Plata acabó siendo el motivo que inició el gran proyecto. La espoleta que explosionó la generosidad de España y le dio capacidad para extender la civilización, la cultura, el comercio, la seguridad y la evangelización. Y esa labor tuvo pronto sus frutos. Como muestra significativa nos encontramos con el hecho de Zacatecas, donde hasta entonces se venían desarrollando rebeliones indígenas. Pues bien, Zacatecas significó el hermanamiento y en Zacatecas cuajó la idea de mestizaje y evangelización. Pero para ubicarnos, y siendo que hemos hablado de El Paso, hay que tener en cuenta que a 836 kilómetros, solo 836 kilómetros al norte de Zacatecas, se encuentra Chihuahua. Y esta solo a 380 kilómetros de El Paso. La plata requería el trabajo especializado y fue creada la Escuela de Tecnología en Zacatecas. Y el especialista no era esclavo. Y los pocos esclavos que efectivamente llegaron no conocieron el destino que conocieron los esclavos de las factorías inglesas, francesas u holandesas, como muestra la pragmática real de Felipe II de 27 de abril de 1574, en la que ordenaba el pago de impuestos por parte de los negros libres. La orden real comenzaba del siguiente modo. Muchos esclavos y esclavas, negros y negras, mulatos y mulatas, que han pasado a las Indias y otros que han nacido y habitan en ellas, han adquirido libertad y tienen granjerías y hacienda. Recopilación del tomo primero, libro séptimo, título primero, ley primera. Si hubieran sido pocos, no hubiese llamado la atención del fisco. La plata, sí,
y la agricultura y la ganadería y el regadío fueron importantes instrumentos que garantizaban la estabilidad de los habitantes y posibilitaron la realización de ferias que perduraron en el tiempo. Y hoy nos encontramos con que los anglosajones que usurparon la mitad del territorio mexicano se encuentran con que más del 90% de los ríos tienen nombre español. Y para darnos cuenta de la importancia que hoy tiene el camino, solo señalar que sobre el mismo se construyó en 1960 la carretera que conecta Ciudad de México con El Paso.